Sabiendo, Señor, que tú tienes algo especial para tu pueblo el día de hoy, y nosotros, Señor, lo que queremos rogarte es que nos entregues tu palabra para nuestra instrucción y para nuestro crecimiento, y que también, Señor, la envíes para salvación de quienes aún no te conocen. Que tu palabra sea semilla que lleve vida a los que tú has elegido y que has de alcanzar en este día y ocasión. Es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Abramos, hermanos, la Biblia en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 11 y ahí vamos a leer los versículos que nos quedaron pendientes en la última ocasión. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 15 en adelante. Amén. Bien, leamos Marcos, capítulo 11, versículo 15. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Gracias. Como dije, hermanos, antes de la lectura, en la última oportunidad no nos alcanzó el tiempo para poder cubrir todo el pasaje, pero para retomar los versículos que hemos leído, que son los que quedaron pendientes, quiero recordarle un poco de las ideas principales. Y es que tenemos acá, hermanos, un relato que fue compuesto de una manera, explicábamos, un poco compleja, porque Marcos está entrelazando dos hechos que según los otros evangelios se dieron en momentos diferentes y en una sola acción, en tanto que Marcos, en primer lugar, la separa en dos momentos. Estoy hablando de el tema de la maldición de la higuera. Hace dos relatos separados y los ubica en días diferentes, y esto lo intercala con la llegada de Jesús a Jerusalén y sobre todo su confrontación, podríamos decir, con el templo. Y decíamos que va intercalando un
relato con el otro, de tal manera que a través de ese enlace es evidente que lo que quiere mostrar esta composición es que la higuera es un símbolo de el templo, de cómo el Señor lo ve, y que por lo tanto lo que el Señor está hablando sobre el templo, figurado en la higuera, es maldición, porque el tiempo, decíamos, cuando el Señor fue a buscar higos en la higuera, ya había pasado la época de la cosecha, pero sin embargo Jesús fue para ver si todavía encontraba algo, pero dice que no encontró higos, sino solamente hojas. Pero note, el tiempo de la cosecha ya había pasado. No es lo inverso como a veces la gente comprende, porque lo único que dice el relato es que no era tiempo para los higos, pero la gente lo que entiende es que no había llegado la época de la cosecha de los higos, y era lo inverso. La época había pasado, por eso no era tiempo, pero como le decía, y le ponía algunos ejemplos de cómo en nuestro país, donde se cultivan o se dan otras frutas como aguacates, mangos, anonas, cada una de ellas tiene su periodo, pero a veces, hermanos, uno sabe que la cosecha ya terminó y de repente usted encuentra por allá algún aguacate, algún mango, alguna nona en una época cuando ya no debería haber. Eso es lo que Jesús fue a ver, si todavía había. Pero lo importante de que no era que viniera la época de cosecha, sino que había pasado. Lo importante de eso es, hermanos, de que está diciéndonos de que era tiempo suficiente. Porque si la cosecha no hubiera llegado, entonces se hubiera pensado, entonces Jesús está pidiendo los frutos antes del tiempo. Y era todo lo contrario. Tiempo había habido suficiente. Pero como recordemos, la higuera realmente no es el tema. La higuera solo es una figura que muchos lo han relacionado con Israel como nación. Y esa interpretación es valedera porque, por ejemplo, en Isaías claramente, hermanos, se dice que Israel es la higuera y que ella es la que o puede llevar buenos frutos o malos frutos. Y no solo lo dice Isaías, hay varios pasajes. Y aquí, aún aquí, es valedero interpretar que la higuera era Israel, pero solo en un sentido secundario. Porque el sentido primario es de que es una figura del templo, no del edificio así, sino que el templo y todo lo que él representaba. Por eso es que Marcos se dedica a hacer este tejido, diría yo, de relatos en donde los está haciendo precisamente para que esa relación pueda quedar muy bien establecida. Entonces vemos que el tiempo era suficiente, había pasado. Es más, el que el Señor hasta hoy fuera a buscar higos era como darles una oportunidad extra, un tiempo extra, pero no encontró frutos. De igual manera, hoy llega al templo y vamos a ver que ese encuentro figurado, bueno, no figurado, sino que fue real, que él se encontró con la higuera, pero que prefigura al templo, es lo que vamos a encontrar en el relato que hoy hemos leído y que fue la parte que nos quedó pendiente. Entonces llega Jesús al templo y dice que al entrar comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Jesús llega y encuentra, hermanos, que en el templo, lo cual significa los patios de afuera, no el edificio, porque ahí solo los sacerdotes podían entrar. La gente, bueno, no la gente, sino que había un negocio, había ventas. Marcos menciona específicamente los que cambiaban moneda y los que vendían palomas. Entonces el Señor entra
Y dice que comenzó a volcar la mesa de los cambistas y las mesas de los que vendían palomas. Comenzó a expulsarlos, a echarlos. Eso es lo que se conoce como la purificación del templo. Pero es importante, hermanos, entender qué era lo que estaba pasando ahí. Porque normalmente cuando uno lee esto, uno, hermano, lo que se imagina es que así en entrada del edificio de las iglesias de hoy, que venden papitas, que venden yuca, que venden pastelitos y cosas así. Pero no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que estaba ocurriendo, hermanos, es que, y según otros documentos extrabíblicos, todas estas ventas eran propiedad de los saduceos, quienes tenían el sacerdocio. Todos los sacerdotes eran saduceos. Entonces esta era una red que los mismos sacerdotes, que eran los que ministraban en el templo, habían establecido. Era una red no de ventas, no de cambio de moneda, sino que era una red de extorsión la que ellos tenían, por la razón siguiente, y es de que desde la ley de Moisés, cuando las personas iban a ofrecer cualquier sacrificio u ofrenda en el templo, no podían llevar lo que se les diera la gana. Moisés había dicho, si eran por ejemplo corderos, la edad que tenía que tener el animal, cuál debía ser su condición, no debería tener ningún tipo de defectos, no debería tener parásitos, no debería tener ninguna fractura. Es decir, tenía que ser un animalito íntegro. Y había también cuidado en cuanto no solo los corderos, sino que las reses y todos los demás elementos, harina, aceite, vino, que eran los diversos elementos que se ofrecían como sacrificios al Señor. Como había esos requisitos, con el pasar del tiempo se les asignó a los sacerdotes la tarea de determinar qué ofrendas cumplían con esos requisitos y cuáles no. Entonces las personas, por ejemplo, el que era pastor de ovejas o ganadero, el pastor podía llevar una oveja, entonces la llevaba al templo y el sacerdote tenía que examinar la oveja, tenía que verificar que tuviera un año de edad, que era lo que Moisés había dicho, que fuera sin defecto, que no fuera tuerto, ni coja, ni que tuviera fractura alguna, que no tuviera sarna, que no tuviera nada, es decir, nítido, por decirlo de alguna manera, y saludable. Entonces el sacerdote se lo aceptaba y entonces lo recibía ya como ofrenda. Entonces ahí se fue adoptando la tarea de que eran los sacerdotes los que dictaminaban qué se podía ofrecer al Señor y qué no. El que era ganadero llevaba la res, el sacerdote lo examinaba. El que era agricultor podía llevar trigo, podía llevar cebada, podía llevar aceite. El que era, no sé cómo se le llamará, el que cultiva los olivos y luego del fruto se extrae el aceite de oliva, ¿no? Algún su nombre de tener, ¿verdad? Pero el que se dedicaba a eso era aceite el que llevaba, pero de igual manera no se recibía cualquier aceite, sino que el sacerdote o los sacerdotes tenían que verificarlo para que fuera aceptado como ofrenda. El tiempo fue pasando, bueno, los siglos fueron pasando, hermano, y para la época del Señor Jesús, los sacerdotes se habían aprovechado de este privilegio que tenían. Porque piense, en una época como esta, que es la semana de la Pascua, eran docenas de miles de israelitas que viajaban, hermanos, desde donde quiera vivieran, el país que fuera, llegaban a Jerusalén y toda la gente lo que quería era ofrecer
sus sacrificios. Entonces, yo estoy seguro de no equivocarme, hermanos, si dijera que eran miles de sacrificios que se ofrecían cada día por cada uno de estos peregrinos que venían para celebrar la Pascua. Entonces, eran miles de reses, miles de corderos, miles de palomitas. Eran, hermano, pero cantidades, kilos y kilos, toneladas de trigo, de cebada, galones y galones de aceite que la gente llevaba como ofrenda para el Señor. Pero entonces era, hermano, mucho dinero. Y los sacerdotes observaron que toda la gente, porque eso lo establecía la ley de Moisés, que si alguien, por ejemplo, vivía, póngale en Roma, y tenía que ir a Jerusalén, hermano, eso podía ser un mes de camino para llegar a Jerusalén. Y si allá era ganadero, por decir algo, ¿cómo iba a ser para llevar esa res hasta Jerusalén? O 3, 4, 10 reses, lo que quisiera darle de ofrenda al Señor. ¿Cómo las iba a llevar? Entonces la ley de Moisés permitía que cuando había esa situación, esta persona en Roma podía vender sus reses, y con el dinero que solo podía traer en la mano, ¿verdad?, en una bolsa, y cuando ya llegaba a Jerusalén, miles de kilómetros de distancia, entonces allí en Jerusalén compraba una res para ofrecerla como sacrificio en sustitución de aquellas que había dejado allá y que había vendido, porque allá estaban comprometidas como ofrenda para el Señor. Entonces había un gran movimiento comercial. Pero ¿qué ocurre, hermanos, cuando hay una demanda de productos, sea cordero, sea oveja, sea una res? ¿Qué ocurre? Que los vendedores comienzan a competir entre ellos y todos quieren que les compren a ellos. Pero entonces, note, solo los sacerdotes eran los que podían decir: esta res sí se acepta, esta no. Este cordero sí se acepta, este no. Es decir, ellos, no había nadie más, solo ellos podían decir lo que era aceptable y lo que no. Y entonces decidieron ellos poner su negocio. Entonces, ¿cuáles cree usted que eran los productos que ellos favorecían? Obviamente, si alguien venía con un cordero, le decían: no, tu cordero no puede, no está apto. ¿Pero por qué? Tiene un año de nacido, no está tuerto, no tiene garrapatas, nunca se ha fracturado, no cojea, está sano. Pero decían: no. Y como era el sacerdote la única autoridad que podía aceptar o denegar, no, no y no. Y entonces, ¿qué hago? Véndelo y ve a comprar allá, en los negocios que los mismos sacerdotes habían puesto. El problema era que cuando llegaban, y si aquel había vendido su corderito que estaba bueno, pero se lo habían rechazado para obligarlo a comprar en el negocio de los sacerdotes, entonces venía y lo vendía, no tengo idea de cuánto costara, pero digamos que lo vendía en 4 denarios. Bueno, entonces está bien, voy a comprar allá. Y llegaba a la venta de corderos o de palomas, que son las que el Señor ahí volteó, y le decía: bueno, estos corderos están aprobados. Sí, este está aprobado. ¿Está aprobado por el sacerdote? Sí. ¿Seguro que no lo va a rechazar? No, no lo va a rechazar. ¿Cuánto vale? 8 denarios, el doble. ¿Cómo? 8 denarios. No, no puede ser. Si acabo de vender el mío y lo vendí en 4, ¿cómo me está cobrando 8? Bueno, ¿lo va a querer o no lo va a querer? El problema, hermanos, era que como las principales actividades económicas de la población eran agricultura o ganadería, y unos pocos que se dedicaban a la pesca, entonces ellos necesitaban que Dios les bendijera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita el agricultor, hermanos? Que Dios lo bendiga. ¿Y cómo Dios lo bendice? Con la lluvia. Ellos tenían que
invocar a Dios, recibir la bendición de Dios. Entonces, como era la única manera, se veían obligados a pagar el doble por ese cordero. Y así era con las palomas. En cuanto al tema de las monedas, como lo que circulaba, habían diversos tipos de monedas en el Imperio Romano y en Israel. Pero también estaban las monedas del imperio, que son, por ejemplo, las que vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando el Señor les dice que le presten un denario y alguien saca ahí un denario y le dice: ¿de quién es la imagen que está en el denario? De César. Entonces note, los denarios tenían la imagen de César, del emperador. En un diccionario bíblico, hermano, o incluso en cualquier libro de historia, usted puede ver fotografías de denarios y usted va a ver que todos tienen la imagen del emperador. Pero en la época de Jesús ya, hermanos, se deificaba a los emperadores, ya se les veía como dioses, ya recibían el título de divino. O sea, divino era un apelativo que se les anteponía el nombre. Entonces, si el emperador se llamaba Trajano, por decir algo, entonces era divino Trajano. Si era Augusto, que fue el primero que comenzó con este tema de la divinización, entonces era divino Augusto. Entonces el nombre de divino significaba que era Dios. Y luego eso fue escalando, hermanos, pero es otro tema. Entonces, ¿qué era lo que tenían en los denarios romanos? La imagen de un Dios, digamos, Dios con minúscula, porque le llamaban divino. Entonces, ¿qué ocurría? Que los sacerdotes no permitían que se usaran esas monedas en el templo. ¿Por qué? Porque tenían la imagen de, digamos, un Dios. Entonces ellos establecieron lo que se llamaba el ciclo del templo, que era una moneda que circulaba solamente para ese tipo de usos religiosos, digamos. Entonces usted venía con sus monedas romanas porque venía de Éfeso, venía del área de Galacia, y esa era la moneda en curso, la que le recibían en cualquier lugar. Entonces llegaba al templo y decía: mire, yo quiero dar esta ofrenda. Ah, no, pero ese dinero no lo aceptamos, dinero pagano, no. Y entonces, ¿qué hago? Ahí están los cambistas, vaya a cambiarlo. Entonces le enviaban a cambiar la moneda para comprar los ciclos del templo. Pero de nuevo, se los vendían a precios elevados. Y todas estas ganancias que tenían, hermanos, iban para los sacerdotes. Por eso es que los saduceos era una clase rica. Todos los sacerdotes eran ricos. Por eso le digo, esto que ocurre acá no tiene nada que ver, hermanos, cuando las personas dicen: bueno, vamos a colaborar con la iglesia, hagamos una actividad, hagamos tamales. Entonces venden tamales y se vaya, recogimos $12, vaya, aquí está, y lo entregan de ofrenda para eso, hermanos. Es una cosa. Aquí lo que estaba ocurriendo era una extorsión, porque los obligaban, o sea, no había manera. Usaban la necesidad de las personas, la necesidad de recibir las bendiciones de Dios. Bueno, está bien, usted puede recibir las bendiciones de Dios, pero tiene que pagar el precio. Entonces, claro, las personas en su necesidad, en su desesperación, pagaban lo que había que pagar. Por eso, hermanos, que las personas son engañadas. Por ejemplo, cuando hablan de hermanos, les llaman, pero que son espiritistas, brujos. La verdad es que la mayoría de ellos son charlatanes. Entonces ahí llega la gente afligida porque tiene una enfermedad, porque lo dejó el hombre, que no tiene trabajo, que todo le sale mal. Y al nomás llegar le dice: ah, es que lo que pasa es que te han hecho un hechizo, pero yo te voy a ayudar. Eso sí, tienes que traer $200 semanales. La gente no lo tiene, pero ¿qué hace? Se rebusca porque su necesidad es grande.
Es igual, hermano, que el que se va del país pagando un coyote. Hace como una semana me decían que hoy están cobrando entre 12 y 13 mil dólares los coyotes. Hoy en día, para 3 intentos, para ver si pasan. La gente no tiene ese dinero. Con 12 mil, 13 mil dólares usted tiene un capital semilla en el que perfectamente puede montar cualquier negocio acá. Y la gente, ¿por qué no lo hace? Porque no tiene el dinero. Entonces, ¿qué hace? Se enjaranan. Llegan, hermanos, a hacer préstamos, a empeñar la casa, o sea, porque lo dan el todo por el todo. Porque su necesidad es grande. Lo mismo ocurría acá por la necesidad de la bendición de Dios. Estaban obligados a tener que recurrir a todo eso. Hermano, eso de alguna manera continúa hasta el día de hoy del lado de los judíos en lo que se llama las comidas kosher, le llaman ellos. No sé si usted las ha oído mencionar alguna ocasión. Las comidas kosher son las que están aprobadas por los rabinos. Y yo creo, hermano, que esto de las comidas kosher comenzó en algún momento siendo honesto, siendo real. Porque, por ejemplo, la ley de Moisés prohíbe comer sangre. Entonces, un judío no le va a comer una gallina que le hayan retorcido el pescuezo o el buche, como decimos. No se la come porque esa gallina está con su sangre, fue ahogada. Tiene que ser una gallina degollada, que su sangre se haya derramado y que la causa de la muerte del pollo, de la gallina o del pavo haya sido hemorragia hasta que muera. Eso, certificar de que esa gallina murió así, lo hacen los rabinos. Y a esa certificación que ellos dan, a esa se le pone el sello de kosher. Entonces usted puede encontrar gallinas kosher, pollos kosher, pero aquí viene lo que le quiero decir. Hoy en día, hermano, esto de las comidas kosher se ha llegado a convertir en un tremendo negocio. En los Estados Unidos, y me imagino que en Europa, aunque allá nunca he visto, pero en los Estados Unidos usted encuentra supermercados gigantescos y todo lo que venden ahí es comida kosher. Todo está certificado supuestamente por los rabinos. Pero ¿qué encuentra usted? Bueno, quizás no va a ir a los Estados Unidos para averiguarlo, pero quiero contarle de que aquí en El Salvador hay una tienda kosher. Lo único que no es que tengan un local, sino que venden todo en línea. Ponga ahí en internet, no ahorita, ¿verdad? Cuando llegue a su casa, ponga kosher El Salvador, algo así, ¿verdad? Que le dé referencia del país y usted va a llegar a la tienda. Y ahí están los productos y usted se va a dar cuenta que lo que venden ellos es exactamente lo mismo que venden en cualquier supermercado. Las mismas marcas. Bueno, hay algunos productos que sí son, supongo yo, hechos en los Estados Unidos o quizás en Europa, que son cosas que no venden acá. Le estoy hablando como por ejemplo vinos que son puramente judíos, cereales que, bueno, ellos dicen que viene de Israel, a saber si será cierto, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero hacer ver, porque hay algunos productos allí que tienen precio. Mire los precios. O sea, exactamente el mismo queso que le puedo dar la marca que usted encuentra en cualquier supermercado, lo encuentra ahí, pero al triple o al quíntuple de lo que vale allá. ¿Por qué? Porque esto es kosher, es decir, está aprobado por los rabinos. Y eso así es en los Estados Unidos, hermano. Pero el problema es de que, por ejemplo, hay hasta verduras kosher. ¿Cómo es eso de que, o sea, cuál verdura es limpia y cuál inmunda? O sea, Dios nunca hizo diferencia. Este es tomate limpio, este es tomate inmundo. No, ¿verdad? Pero ellos hasta le dan el sello kosher a verdura, a lechugas, a papa, a todo lo que usted puede imaginar. Solo que por el hecho de ser kosher es mucho más caro y la gente va y lo compra. Y quizás, hermano, el mismo proveedor que
vende a estas instituciones o tiendas es el mismo que le está vendiendo a otros por allá. Solo que aquí se lo están vendiendo más caro porque le están diciendo que es kosher. Bueno, ojeando, hermanos, eso de esta tienda en línea, hasta encontré de que hay pupusas kosher. Imagínense, venden pupusas kosher. O sea que están aprobadas por los rabinos y son más caras que la que usted puede comprar ahí en la calle. Bueno, ahí, hermano, lo kosher puede estar en el tema de que no hay pupusas de chicharrón, ¿verdad? Porque como es cerdo y el cerdo es inmundo, entonces no lo van a comer. Pero usted perfectamente puede ir a pedir una pupusa de queso o de queso con frijoles y eso no tiene nada, ninguna inmundicia. Pero si la compra ahí por ser kosher es más cara. Entonces, ese sistema sigue hasta el día de hoy. Eso es lo que Jesús encontró acá. Entonces, no eran, hermanos, personas que estuvieran, no es que el mercado hubiera llegado al templo, no, no era eso. Jamás lo hubieran aceptado los sacerdotes que pusieran ventas en el patio del templo, jamás, nunca lo hubieran aceptado. Pero como eran sus tiendas, eran sus negocios, allí lo colocaron. Y como le digo, esa era estafa. Pero usted no tenía opción. No tenía opción. No había manera de hacerlo de otra forma, porque ellos tenían el monopolio de lo que era aceptado y de lo que no era aceptado. Eso fue, hermano, lo que el Señor no toleró. Y entonces digo, bueno, ¿cómo es posible de que las personas sencillas, pobres, y por eso es de que a lo que le fue a dar vuelta, hermano, fue a los que vendían palomas, porque las palomas era la ofrenda mínima, la que los pobres ofrecían, porque ellos no podían comprar un cordero, mucho menos una res, y mucho menos 4, 5, 10 reses, no podían. Entonces lo mínimo, lo más barato era las palomas, y eso era lo que tenían ahí. Venta de palomas aprobadas previamente ya por los sacerdotes, que ellos mismos las estaban vendiendo, pero carísimas. De cuando el Señor llega, comienza a romper todo eso, a darle vuelta, hermano, a las mesas de los cambistas. Todas esas monedas se mezclaron, salieron rodando por allá. Los otros evangelios incluso dicen que el Señor hizo un látigo y comenzó a azotarlos para expulsarlos de ahí. Y cuando los hubo echado, ahora usted va a entender las palabras del Señor con todo esto que hemos explicado. Cuando dice en el 17, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ahí está citando al profeta Isaías, quien fue quien dijo eso. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero esa expresión, para todas las naciones, está hablando de una apertura. Es para todo el que pueda venir, no para el que pueda pagar, no para el que tenga lo suficiente para pagar la extorsión. Es para todas las naciones, para que vengan a orar, para que vengan a encontrarse conmigo. Y luego, citando a Jeremías, les dice, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Se lo está diciendo a los sacerdotes. Ustedes lo han hecho cueva de ladrones. El templo, que debería ser casa de oración, es la cueva donde ustedes vienen a refugiarse después de robarle a todas las personas. Ladrones. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y por eso la reacción de los sacerdotes, versículo 18, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron que les estaba diciendo ladrones, y comenzaron a buscar la manera de matarlo. Si los negocios no hubieran sido de ellos, si los negocios hubieran sido un mercado popular que la gente irreverente se había ido metiendo poco a poco al patio del templo, los sacerdotes quizás hubieran dicho, vaya, al fin, hombre, al fin alguien vino y puso orden entre estas vendedoras. Pero ¿por qué lo quieren matar? Primero, porque les ha desbaratado su red de extorsión, y segundo, porque les está diciendo a gritos que son ladrones y que la casa que debería ser de oración, donde todos fueran bienvenidos, ellos lo han convertido en un escondedero de ladrones. Entonces usted puede ver que el choque es muy duro.
Y recuerda en la última oportunidad que yo le explicaba que para el judío el templo era donde Dios moraba. Por lo tanto, ahí era el centro de la ciudad, el centro de la nación, el centro del universo. Ahí estaba la formación. Recuerde, siglo primero, no había escuelas. Entonces, ¿dónde las personas se formaban? En el templo. Pablo, por ejemplo, que fue un hombre que estudió bastante, él decía que había sido formado por el rabino Gamaliel. ¿Y a dónde enseñaban los rabinos? En el templo. Entonces, ellos tenían el control de la vida religiosa, de la vida social, de la educación de las personas y mucha influencia política. No tenían el poder porque los romanos estaban encima de ellos, pero sí había mucha cooperación, relación entre ellos. Esa fue una de las excusas de los sacerdotes de por qué matar a Jesús. Cuando el sumo sacerdote Caifás dijo: conviene que muera un solo hombre y que no vaya a morir toda la nación. Lo que él estaba diciendo es: este Jesús lo sigue tantas personas que este va a terminar provocando alborotos. Entonces los romanos van a venir, nos van a atacar, habrá guerra y todo va a ser destruido. Mejor matemos a uno y salvemos a miles, y no que todos vayamos a morir. Entonces note, hay una complacencia con la situación, lo que se llama el status quo, o sea, el orden de las cosas que había. Quieren conservarlo, por eso quieren sacrificar a Jesús, para que las cosas sigan como estaban. Por eso le digo, no tenían el poder, pero se beneficiaban de cómo las cosas estaban en el momento. Entonces, hermanos, es un choque entre el Señor y lo más sagrado que ellos tenían. Pero es, no sé cómo decirle, descarado, duro, fuerte, que el Señor está diciendo: es una cueva de ladrones. O sea, lo que ellos tenían como el centro del universo, es que allí mora Dios, esa es la casa de Dios. Así creían ellos. No, les dice el Señor, es una cueva de sinvergüenzas y ladrones. Era demasiado, no lo podían soportar. Por eso es que ahí dice que comenzaron a hablar de matarlo. Tenemos que deshacernos de este. Y es lo que va a ocurrir. Por eso es que otras veces, hermano, y hoy lo va a entender mejor, yo he dicho de que Jesús nunca hizo nada por evitar su muerte. Al contrario, parecía que exacerbaba las cosas para apresurarla. Como vemos esto, o sea, aquí es una provocación, hermanos, directa, directa. Y la reacción es esa, no podía ser otra. Dice, lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. La gente estaba contenta, hermanos, porque aquel ingrato que me dio haber cambiado $2, solo me devolvió 50 centavos. Sabían que era un robo. La gente lo apoyaba y por eso los sacerdotes lo temían. Y por eso dijeron, lo vamos a matar, pero no durante la fiesta, porque hay mucha gente. Y cuando cae la tarde de ese día, como todos los días de esta semana, Jesús sale y se va de nuevo a Betania a dormir. Y luego viene ya de regreso al día siguiente, y es donde vuelven a pasar por la higuera. Pero esa es la próxima oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo van a encontrar la higuera? Que es figura del templo, de la realidad interna del templo. Entonces, hermanos, la enseñanza de esto es que el Señor Jesús no se deja impresionar por las apariencias. El Señor siempre va al fondo. La gran lección que el Señor le dio a Samuel, ¿verdad? El hombre ve lo que está delante de sus ojos.
El Señor lo que ve es el corazón. Es que los sacerdotes podían justificar lo que hacían. Ellos podían decir, no, si nosotros un favor le hacemos a la gente, allí les ponemos, les facilitamos la adoración al Altísimo. Si allí están las palomas ya certificadas, ahí están los corderos, las reses, ahí hay cambio de moneda. Hasta aquí les hemos traído el banco para que no tengan que caminar. Estamos facilitando la adoración. Esa era la excusa de ellos. Pero ese era su sistema de robo y de extorsión que tenía. Y es lo que le digo, el Señor no ve las apariencias. Y de seguro había gente que lo creía, hermano. De seguro había gente que la estafaban ahí. Y ellos decían, qué buena gente son los sacerdotes, que aquí ponen los corderitos aprobados. Y le estaban robando. Y él alabando a los sacerdotes, que estaba bien. Sin duda, había ese tipo de gente. Y habían otros que sabían que los estaban robando. Pero esto, hermano, tenía siglos. Entonces, todas esas generaciones habían nacido de esa manera. Y recuerde, tenían el control de la educación de la poca gente. Muy poca gente era la que estudiaba en esa época. Entonces, los que eran educados, ¿cómo habían sido educados? Que eso era lo que le agradaba a Dios. Y entonces alguien puede decir, no, pero uy, qué caro. Pero es para el Señor. Es para el Señor lo mejor, para el Señor todo. Entonces, entiende, hay muchas maneras de poderlo justificar, pero no delante del Señor. Porque él estaba en el principio con la idea de por qué Salomón construyó el templo. Ese templo ya había sido destruido, este es el segundo templo. Pero cuando Salomón construyó el templo, ¿qué dijo Salomón el día de la inauguración del templo? El primer día que se abrió el templo. Bueno, es largo, ¿verdad? Es todo un capítulo que está ya en Primero de Reyes y en Crónicas también. Pero ¿qué dijo Salomón? En resumidas cuentas, lo que él dijo: Señor, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, para que cuando tu pueblo venga a orar aquí, tú le oigas. Ahí está, casa de oración, es para encontrarse con Dios. Pero eso lo habían transformado totalmente, y ahora era un recinto de extorsión, cueva de ladrones. Uno puede tener excusas para todo, hermano. Uno puede justificar egoísmos, odios, mentiras, engaños, hipocresías, orgullo, odios, todo lo puede justificar uno. Pero el Señor lo que ve es el corazón. A Él no lo podemos engañar. Por eso, hermanos, nuestra relación con Él debe ser totalmente sincera. De otra manera, el Señor dirá: mira, no va a quedar piedra sobre piedra de tu vida que no sea removida. Te voy a aplastar. Pero el corazón contrito, humilde, humillado delante de Dios, Él no lo desecha. Así es como debemos llegar en su presencia. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero hoy hemos oído sobre la importancia de llevar una vida honesta delante del Señor, que no sea una cuestión de apariencias, sino que en verdad podamos venir ante Él con un corazón sincero. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor como Salvador, yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra usted pueda recibirlo. Si quiere hacerlo, levante su mano ahí en el lugar donde está, para que podamos orar por usted.
Eso es lo que queremos hacer. Orar por usted. Si hay alguna persona que es primera vez que va a recibir a Jesús, puede levantar su mano en este momento. Hágalo ahora para que oremos por usted y la gracia del Señor pueda cubrirle, alcanzarle, porque a todo el que viene honestamente, con mucha sinceridad delante del Señor, Él no lo desecha, lo recibe. Es todo lo que Él pide de nosotros: sinceridad. ¿Necesita usted venir a Jesús? Levante su mano entonces. Queremos orar por usted. O si hay alguna persona que, hermano o hermana, que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, puede levantar su mano también para que oremos por usted. Hay alguien que se reconcilia. Las apariencias son buenas para los hombres, pero no delante del Señor. Hay alguien que necesita reconciliarse. Bien, vamos a orar. Hago ya la última llamada. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, levante su mano, porque vamos a orar ahora mismo. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra, pues ella es la que nos ilumina y nos muestra tu corazón. Ayúdanos para que en nosotros haya honestidad, sinceridad, que no seamos solamente una apariencia, sino que internamente vivamos como tú le deseas. Señor, que tu bendición pueda ser sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, que te busca con limpio corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios.